Buenas tardes, mis queridos hermanos y amigos de todo el mundo, de los 6 continentes de habla hispana. Queremos en esta hora, día de preparación, estudiar la introducción de la carta de o la epístola de primera de Timoteo. Vamos a pedirle a Dios la dirección. Señor, te damos gracias en esta mañana, en esta hora, en esta tarde, porque tú permites que podamos volver a tu palabra y queremos estudiar la introducción del libro de primera de Timoteo. Rogamos, Señor, que tú nos guíes y que lo que estudiemos, lo que hablemos, sea para honra y gloria de tu nombre. En Cristo Jesús. Amén. El título en los manuscritos griegos más antiguos, el título de esta epístola es sencillamente Pros Timotheum, a Timoteo. Una evolución posterior amplió el título hasta la forma que tiene en la Reina Varela y en otras versiones protestantes. El autor, todas las otras epístolas que llevan el nombre del apóstol son generalmente aceptadas por los críticos como de origen paulino, con la posible excepción de Efesios. Sin embargo, no sucede así con las llamadas epístolas pastorales, primera y segunda de Timoteo y Tito. Los principales argumentos que presentan en contra de la idea de que Pablo fue o sea el autor de estas 3 epístolas son los siguientes. En primer lugar, cuando se comparan las alusiones históricas que hay en las epístolas pastorales, como por ejemplo primera de Timoteo 1:3 y segunda de Timoteo 4:20, Tito 3:12, etc., con la historia de la vida de Pablo, como se relata en los Hechos, es claro que no concuerdan con el esquema de su carrera que allí presenta. La epístola pastoral revelan una organización eclesiástica más desarrollada. En cualquier otra parte del Nuevo Testamento, por ejemplo, se dan las características específicas que deben tener los ancianos y los obispos en primera de Timoteo 3:1-7, Tito 1:5-9 y los diáconos en primera de Timoteo 3:8-13. Y las regulaciones que se establecen para la conducta de hombres y mujeres en la iglesia en 1 Timoteo capítulo 2, versículo 8-15. Y las estipulaciones que se dan para el cuidado de las viudas y su conducta, 1 Timoteo 5, 3-16. Los críticos aseguran que todo esto equivale a un desarrollo de la organización eclesiástica tan superior a lo que se encuentra en todo el Nuevo Testamento, que la escritura de las epístolas pastorales tiene necesariamente que situarse a mediados del siglo II después de Cristo. Esta teoría también ha cobrado fuerza debido a la amonestación contra la antítesis pseudonomusis o contradicciones de la falsamente llamada ciencia,
o conocimiento en Primera de Timoteo 6, versículo 20. Un maestro herético llamado Marción escribió a mediados del siglo II un libro que tituló Las Antítesis. Muchas de las opiniones de Marción eran similares a la de los gnósticos, quienes destacaban la importancia de Cristo o conocimiento. Por lo tanto, algunos eruditos han visto en el versículo citado una advertencia contra Marción y por eso afirman que Primera de Timoteo se escribió en esa época. Han sugerido que la fe añadió el nombre de Pablo para darle prestigio en la lucha contra Marción y el gnosticismo. Hay otro argumento para negar la paternidad de las epístolas pastorales, que su vocabulario es bastante diferente al de las otras epístolas de Pablo, que contienen un número mayor de palabras que no se encuentran en las otras epístolas del apóstol. Estos argumentos han inducido a muchos eruditos a negar que Pablo escribió las epístolas pastorales, pero este comentario apoya a los que creen que hay una fuerte evidencia plenamente satisfactoria de que si son auténticamente paulinas. Si las diferencias históricas de las epístolas pastorales no encajan dentro del tiempo abarcado por el libro de los Hechos, quiere decir que fueron escritas en un periodo de la vida de Pablo posterior a su primer encarcelamiento en Roma. En Hechos 28, por las epístolas pastorales, se deduce que Pablo fue libertado, que luego viajó extensamente por Creta, Asia Menor y Grecia, y después fue arrestado y encarcelado por algunas veces en Roma, y hecho en que se menciona personas cuyo nombre no aparecen en las cartas paulinas. Segunda de Timoteo 4:10, Carpo capítulo 4:13, Onesíforo capítulo 1:16 y capítulo 4:19, Eubulo prudente, Lino, Claudia capítulo 4:21, Artemas y Cenas en el libro de Tito 3:12 al 13 es una evidencia más de que estas epístolas fueron escritas por Pablo en un periodo posterior de su vida y que no son un fraude. Es muy difícil explicar cómo un falsario podría haber introducido en la vida del apóstol acontecimientos y personas que no concuerdan con lo que se conocía. Bien por otra fuente de la vida de Pablo, un falsario inteligente, evidentemente habrán hecho que su falsantemente han hecho que su escritorio evidentemente había sido hecho, que sus escritos concuerdan con las auténticas epístolas de Pablo. Por lo tanto, estos aspectos de la
epístola pastoral pueden considerarse más bien como evidencia de su autenticidad. En cuanto al argumento sobre la organización eclesiástica que se presenta en las epístolas pastorales, pueden decirse que aunque ellas se tratan probablemente de la administración de las iglesias con mayores detalles que en otras partes del Nuevo Testamento, sin embargo, no hay nada que no esté en armonía con las evidencias cerca de la organización de la iglesia en los días de Pablo, así como se destacan en los otros escritos de Pablo algunos aspectos de la vida cristiana de la misma. A ver, ¿quién nos ayuda leyendo? De manera que en las epístolas pastorales se examina en detalle la forma de gobierno de la iglesia primitiva. Los argumentos de la falsamente llamada ciencia de 1 Timoteo 6:20 no tiene necesariamente que referirse a la obra de Marción. Conocimiento es una palabra conocida con el vocabulario de Pablo y puede entenderse bien sin necesidad de referirse a ninguna obra herética, aunque como término técnico quizá la circunstancia entre los gnósticos de la época de Pablo, las antítesis tampoco tienen necesariamente que referirse al libro de Marción, pues entra fácilmente en el contexto con su significado común de oposición. Algunos comentarios contrarios por estas razones pueden entenderse que Pablo advirtió a Timoteo contra los argumentos del falsamente llamado conocimiento en contraste con el Evangelio. El vocabulario diferente en las epístolas pastorales quizás se explique mejor si se considera que Pablo las escribió en la etapa final de su vida, después de haber viajado más y tener más experiencia. El marco histórico. Solo puede deducirse el marco histórico de los detalles que se dan en la epístola. Es evidente que Pablo estaba encarcelado en la península o la provincia de Roma. Por segunda vez, cuando escribió esta epístola, en la medida o en la forma histórica, en cuanto a la fecha, cuando Pablo escribió 1 Timoteo y el tema, la epístola fue escrita a Timoteo mientras era pastor de la iglesia de Efesio, y está compuesta principalmente por enseñanzas dirigidas a él como dirigente de la iglesia. Por eso se clasifica como una epístola pastoral. Pablo amonesta a Timoteo y que se conduzcan de una manera agradable delante de Dios, útil para la grey sobre la cual Dios los ha conocido y los ha colocado. Le da un solemne o una solemne comisión de predicar
el Evangelio y de defender su enseñanza. Esta epístola refleja un plan bastante completo de la organización y administración, etc. Es evidente sobre la doctrina el énfasis sobre la doctrina en esta y en las otras epístolas pastorales, como por ejemplo en Primera de Timoteo 4, 6, 13, 16, 2, Segunda de Timoteo 3, 14 al 17, 4 al 1 al 4, Tito 1, 9. Y de esa manera no hay forma de negar que esas epístolas pastorales es evidencia, porque las 21 veces que aparece en el Nuevo Testamento de la palabra griega didascalia, doctrina, 15 se hallan en Primera de Timoteo y Tito, aunque Pablo parece haber tenido más afinidad en Timoteo que con sus otros lectores. Colaboradores aparece en Filipenses 2, 19 al 20. Por esta epístola se puede deducir que Timoteo era de temperamento suave y no tan dinámico como lo hubiera preferido. Pablo, por su parte, o por eso el apóstol anima a su compañero más joven en el ministerio a ejercer un liderazgo más enérgico. La estrecha relación entre Pablo y Timoteo explica la forma directa y franca en que el apóstol expresa sus deberes. Por lo tanto, mis hermanos, es interesante, es importante que esa epístola escrita punto tras punto, a medida que los sucesivos aspectos de la actividad ministerial acudían a la mente del apóstol. En el año 64 se escribió la primera epístola de Timoteo. Y no vamos a leer la introducción, pero sabemos que el autor es el gran apóstol San Pablo. Y que el Señor nos ha llamado para ser de utilidad a los seres humanos que conocen menos que nosotros del amor de Cristo Jesús. Por lo tanto, mis hermanos, necesitamos urgentemente, y esa es la causa por la que el libro de Timoteo nos ilustra. Aunque algunas personas simplemente creen en un escrito está, nosotros tenemos que seguir la profundidad de las escrituras y tener ese encuentro con Cristo, porque Él es el que da testimonio a través de las páginas de la Biblia acerca de que Cristo es nuestro Señor, de que Cristo es nuestro Redentor, de que Cristo es nuestro Salvador. Agradecemos a nuestro Dios lo bueno, lo maravilloso y lo bondadoso
que ha sido y que es al permitirnos gozar en esta tarde junto con nuestros amigos de los 4 continentes de habla hispana para que nos gocemos en la palabra, en el poder santificador de la palabra y para que cuando Jesús venga nos encuentre haciendo así. Que el Señor le bendiga. Vamos a despedirnos con una oración. Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, querido Dios y Padre nuestro, te damos gracias por la oportunidad que nos has dado de venir y estudiar el libro de la primera carta de Timoteo o epístola. Ayúdanos, bendito Señor, a hacer todo lo que tú mandas. Y de esa manera nosotros estaremos creciendo en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesús. Bendice a todos nuestros amigos en la ancha faz de la tierra y permite que el estudio de estos libros nos lleven al encuentro personal con Cristo Jesús. En tu nombre lo pedimos. Amén y amén.